vamos a comenzar el estudio de este día y vamos a continuar en el libro de Gálatas y estamos en el capítulo número 3 y en el verso número 7. Vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3 y verso número 7. Gálatas número 3, verso número 7. En el contexto que estamos es la superioridad del Evangelio versus la ley. La superioridad del Evangelio versus la ley. Estuvimos hablando acerca de eso y lo sorprendido que se encontraba Pablo de cómo los Gálatas habían abandonado la gracia, pero no la habían abandonado la gracia por ellos, sino que el problema era, como existe hoy en día, la gente tiene muchas dudas, pero cada persona es responsable de escuchar sana doctrina. El problema se da que aquí existía el judaísmo y luego aparece el evangelio, y algunos hicieron de eso una fusión, y al hacer esa fusión corrompían el evangelio. No era ni una cosa ni otra. La discusión sigue, el dedo sigue en el renglón todavía. Muchas iglesias se encuentran confundidas entre la ley y el evangelio, entre la ley y la bondad de Dios. Muchos pastores a veces tienen que torcer la doctrina por responder a sus líderes o por responder a una línea, y a veces criticamos iglesias tradicionalistas, pero también dentro de los pastores y dentro del evangelio hay iglesias tradicionalistas en donde por tradición no quieren predicar la verdad, sino que continúan en el error, aunque es la tradición. Esto pasó con los judíos. Los judíos tenían muchos años de tradición desde que nació la nación. Comenzó con Abraham y luego ellos adoraban a los padres, Abraham, Moisés, Jacob, y ellos hicieron eso. De pronto, cuando recibieron al Mesías, el ungido Yeshua, presentando el Evangelio, ellos se encontraban con muchos años de costumbre que no iba a ser fácil dejar. Y vemos un incidente acá en donde el apóstol Pedro se encontraba en este dilema, y que cuando estaba con los judíos, él era judío, y cuando estaba con los gentiles, él era gentiles. Hay personas hoy día igual que andan en todas las iglesias sin importar la doctrina, creyendo que siempre están adorando a Dios. Pero ese no es el caso. Si no, Pablo no hubiera estado corrigiendo ni escribiendo cartas si fuera lo mismo. El problema aquí era que después de que Pablo fundaba las iglesias y trazaba una sana doctrina, inmediatamente los judaizantes llegaban allí. Y no hablamos de los judaizantes recalcitrantes, estamos hablando de los judaizantes cristianos como Pedro. Pedro era creyente, y diríamos nosotros, y por eso a veces nosotros pedimos disculpas y pedimos comprensión ante ustedes, que los líderes no somos nada más que instrumentos y que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esto, y ustedes también deben de tener mucho cuidado porque son responsables de lo que escuchan. Por eso cada uno tiene la escritura y puede revisar si está siendo bien trazada. Pedro era una de las personas líderes, sin embargo decimos se encontraba, yo no sé si confundido o qué ocurría, pero los hechos declaran que cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, y cuando estaba con los gentiles como gentiles. En este caso, ¿cuál era la verdad que en la mente de Pedro existía? Pero Pablo no pudo soportar eso. A Pablo esto le creó desconfianza de si Pedro entendía o no, o si estaba siendo hipócrita ante la congregación. Porque si Pedro no estaba convencido del Evangelio, entonces Pedro era hipócrita al decirle a Pablo que Pablo tenía la sana doctrina y que esa misma doctrina es la que tenía él cuando hizo el primer concilio. Pero vemos que aún en los concilios existía en los judaizantes, pero vuelvo a repetir, no judaizantes recalcitrantes, sino judaizantes cristianos.
que no podían dejar sus tradiciones, pero aceptaban que el mensaje del Evangelio era correcto. Pero su forma práctica era de judaizar. Hoy día nosotros tenemos el mismo problema. Muchos de nosotros nos siguen usando la ley y a veces nos defraudamos cuando violentamos la ley y no nos acordamos que vivimos bajo la bondad y misericordia de Dios y vivimos por fe. Y esto nos hace desbalancear en nuestra vida cristiana. Máxime cuando Satanás usa a otros miembros de la congregación o a otros creyentes que nos juzgan, o cuando nosotros nos juzgamos entre nosotros mismos. Pero como Pablo no era un juicio de condenación, sino que era un juicio de corrección. Y eso estamos obligados a hacer, porque si no, no predicáramos la sana doctrina, cada uno leyera su Biblia y que piense lo que quiera. Este es el contexto donde nos estamos desarrollando y veamos la continuación del capítulo número 3 en el verso número 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El pretexto que los judíos ponían, y con mucha razón, era que ellos dependían del seno de Abraham, es decir, el fundador de la nación. Ellos pertenecían a las 12 tribus de Israel, y era cierto. Y esto les daba un privilegio a ellos, sí, claro que les daba un privilegio, pero un privilegio que se les acababa con la gracia, con el Evangelio. En todo caso, se había aclarado que la ley solo era la sombra de lo que había de venir, no era la totalidad. Pero ellos creyeron que lo que la ley tenía iba a ser para siempre. Y muchos que guardan hoy el sábado y otras cosas también creen que la ley es para siempre. Pero entonces no estamos contextualizando o colocando las cosas en el lugar adecuado. Ellos consideraron que por descender de Abraham, por ser de linaje, por ser israelitas, ellos tenían un privilegio. Y ellos creían que para ser cristiano había que circuncidarse. Había que guardar algunas cosas de la ley. Este era el problema. Y yo no recuerdo muy bien, y ustedes me corrigen, pero alguien iba con Pablo cuando fue al primer concilio y allí lo circuncidaron. Lo circuncidaron. No se salvó. Esto era terrible y no es fácil y es comprensible. Cuando nosotros venimos de las tradiciones, están tan penetradas en nosotros que es difícil. Hay una canción que a mí me gusta y a veces nos reímos con mi esposa, que se llama Las costumbres más fuertes del amor. Y mi esposa me dice, yo no quiero costumbres, sino que amor. Pero cuando uno está tan acostumbrado a hacer las cosas que por último se vuelve ley. La costumbre es tan terrible que quitar una costumbre es como quitar una tradición. Son capaces de linchar a alguien cuando no hacen lo que hacen siempre. Y los judíos, este era el problema que estaban teniendo. Por años habían guardado la ley y era una orden que se les había dado. El problema es que quedaron directos. Es decir, se les dijo que de generación en generación y de sus hijos a sus hijos iban a hacer esto, y así era. Pero también se les dijo que en un momento oportuno iba a venir el Mesías, y que cuando viniera el Mesías, el reino de los cielos iba a fundarse. También eso se le había dicho, pero a ellos les gustó tanto la costumbre porque hizo una argolla clérica dominante que les encantaba sentir el poder. Como hoy en día hay muchos pastores que les gusta sentir el poder y que dominan las iglesias. Les gusta sentir autoridad sobre la iglesia y sobre los miembros de la congregación, y no creen que Cristo es la autoridad, sino que creen que ellos son todos. Y ellos ordenan, ellos expulsan y ellos dictan. Entonces los judíos habían sentido el sabor de la autoridad y el de juzgar. Ellos juzgaban y decían lo que era bueno y lo que no. Y les había gustado. Y por esto quizás rechazaban al Mesías Yeshua, y este era el problema de los judíos con Yeshua, porque le tenían envidia, porque en poco tiempo había adquirido poder y su doctrina
chocaba con lo que ellos decían y les botaba toda autoridad. Porque en el Evangelio ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay ordinario, ya no hay rico, ya no hay pobre. Entonces, ¿a dónde quedaban ellos que se consideraban el máximo ultra de religión? Muchos hoy día se hacen religiosos por adquirir el poder de una congregación. Hay algunos que desean megas iglesias. No desean predicar la verdad, sino que están pensando en el poder y en la grandeza, y no en salvar las almas a través de la gracia y la bondad de Dios. Los judíos en este punto consideraron que ellos, por ser judíos, sabían más que los gentiles, que eran unos cochinos pecadores. Yo vengo de Abraham y me he hecho cristiano. Para que tú te hagas cristiano, tienes que circuncidarte como yo y guardar algo de la ley. Sí, ya eran creyentes. Los gálatas ya eran creyentes, pero los gálatas estaban volviendo a la ley. ¿Y quién los había fascinado? Estos judíos que creían que para ser creyente, para ser cristiano, tenían que guardar algunas cosas de la ley, porque no la podían abandonar, no se podían divorciar. Esto sucede como algunos hombres. Habemos algunos hombres tan inútiles que cuando llega el divorcio o cuando llega una separación son capaces de suicidarse porque no pueden vivir sin esa mujer. Entonces parece ser que los judíos no podían vivir sin la ley. Sin embargo, Pablo, usted puede decir, esa ilustración es muy descabellada, pero es una ilustración bíblica, porque Pablo dice que si yo tenía una mujer, si una mujer estaba sujeta a un marido y este marido muere, entonces ella es libre y ya no tiene que obedecer lo que el marido muerto le decía, sino que ahora le sirve a un nuevo marido. ¿No es cierto? Es una ilustración bíblica. Cuando nosotros, la ley murió para nosotros, nosotros ya no tenemos por qué servirle a la ley, sino que servirle, y nos hemos casado con el Evangelio y la bondad de Dios, lo cual es por la fe. Pero cuando nos dicen que es por la fe, algunos que somos, algunos que queremos ser consagrados, creemos que cuando se nos dice por la fe, quedan desarmados. Porque por la fe quedan desarmados todos los beatos, los santos, los ungidos, quedan arruinados por la fe. ¿Por qué? Porque no pueden ser más que otros. Porque la fe no es obra. Y como algunos se creen aventajar a otros por sus obras y su comportamiento, yo casi soy santo, dirán algunos en las iglesias. ¿Dónde quedan todas mis obras? Ahora que tú me dices que soy salvo por la fe, yo ayuno, yo diezmo, yo oro, y esa sabandija que está sentada ahí va a ser salva también por fe sin haber hecho nada. Ese es el problema. Pero lamentablemente hay un verso que dice justamente eso: para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. En esta congregación, todos los que saben el verdadero evangelio, nadie puede gloriarse sobre otro, ni decir que es más santo que otro, ni decir que es más salvo que otro. Porque por la fe todos somos salvos de igual manera. Y esta es la posición correcta de la fe. Hermano, pero ¿qué de todas mis obras? Si ya eres salvo por fe, esas obras no son para que te vanaglories tú, sino que Dios las preparó de antemano, y si las haces bien, en alguna medida, Él te va a recompensar y te va a dar premios por eso. Pero cuando ya eres salvo y no es para salvarte, esa es la verdadera posición de las obras. La verdadera posición de las obras es para ganar galardones, pero no para salvarme. De hecho, sí puedo ganar algún galardón, porque en la palabra dice que fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que todo lo bueno que tú produzcas después de que eres salvo no te puedes vanagloriar, porque es el poder de Dios, por ser el Espíritu Santo obrando en ti. Entonces ya tú no puedes decir que eres bueno por ti mismo, sino por el Espíritu Santo que hay en ti. Es decir, que Dios está obrando en ti. Por lo tanto, la honra, la gloria y el honor es para Dios, no para ti. En ese verso número 7, Pablo deshace la cuestión biológica o la descendencia.
Hoy día también algunos se sienten muy orgullosos por el nombre de alguna iglesia y por pertenecer a esa iglesia, pero ante Dios no importa linaje, ni nombre, ni nada que eso, sino que la verdadera fe trazada correctamente. Y es lo que Pablo estaba corrigiendo, porque los gálatas se habían desviado un poco. Verso 8. Y la Escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Cuando Pablo le dice esto ya estaba dicho antes, que los gentiles iban a alcanzar y iban a ser bendecidos. Pero cuando oímos la palabra bendición, muchos cuando predican en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, muchos hermanos están creyendo que la bendición es de dinero, porque a Israel también se le prometieron cosas específicas. No te olvides de esto. Toda la Escritura fue escrita para nosotros, pero no toda la Escritura fue escrita a nosotros. Ahora que estoy leyendo la Biblia con mi familia de nuevo, y ya creo que vamos por Éxodo, y qué interesante ver cómo la Escritura en Éxodo no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros, porque Dios está platicando con su pueblo Israel, y yo no me llamo Israel, ni soy israelita, pero me gusta leer lo que el Padre Dios habla con su pueblo y habla con Moisés, y la relación entre ellos. ¿Cuánto se aprende de eso? Pero eso no fue dicho a mí, pero fue dicho para mí, para que yo entienda algo de eso. Pero no me lo escribieron a mí. Aquí le pueden escribir una carta de consejo al hermano Luis, pero la carta es para el hermano Luis. Pero el hermano Luis la lee, yo puedo aprender de la carta, pero no fue escrita para mí, sino que fue escrita a él. Pero yo puedo aprender de lo que fue escrito para él, pero no fue escrito a mí. Por lo tanto, dentro de la palabra y dentro de lo que la ley fungía, la ley no fue dada para la iglesia, sino que fue dada para Israel. Y muchos pastores y muchos líderes podrán enojarse por esto, pero la verdadera sitio de la ley tenía su propósito, y la ley es santa, la ley es buena, y la ley también tiene un espacio. Ay, hermano, pero a mí me han enseñado mi santísimo pastor, que es ungido además de ser profeta y también es apóstol, y estoy bajo su cobertura, y él me ha dicho, hermano, que ninguna letra, que ninguna jota, ni lo más pequeño va a ser quitado de la ley. Amén y gloria a Dios. Y así ha sido, nada fue quitado hasta que fue cumplida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La ley fue escrita para cumplirse, y la ley dice que la paga del pecado es la muerte, y la ley estuvo vigente hasta que fue cumplida ese pago por toda la humanidad, y ese pago lo hizo el Mesías Yeshua en la cruz por nosotros, y dijo: Tetelestai, consumado es, he pagado. La ley tenía el propósito de matar a los transgresores de ella, pero en vez de matar a los transgresores de ella, vino el Hijo de Dios Todopoderoso a ser humillado, dejó toda su honra, su gloria, y vino a ser humillado, y una humillación terrible en la cruz por nosotros, y murió para cumplir la ley, porque la ley exigía una muerte por su transgresión. Y eso es el Evangelio, y eso es la gracia, que Él murió por mí, lo que yo merecía, Él lo recibió, y yo soy salvo si yo creo eso. Si no lo creo, y creo que lo que Él hizo no es suficiente, y la cruz de Cristo es inútil, sino que mis obras me van a salvar, ese es el punto que está tratando Pablo aquí. Eso. Pero allá mi aguacha, mi vecina, dice de que si yo no, a mí no me importa la lengua de ninguna vieja, no importa la lengua de nadie. Aquí lo que importa es la palabra de Dios, amén. Es lo que dice la palabra. A la gente le gusta platicar de la Biblia más de lo que sabe. Unas cuantas cosas oyen y se ponen a replicar, y cuando uno le pone la Biblia en su mano y le dice búscame eso, no sabe dónde está.
Y empieza a decir igual que los llaman, a mí me contaron, a mí me dijeron. Y es por eso que estudiamos las palabras para ser responsables. Y Pablo estaba siendo responsable diciéndole a Pedro, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Que no es por gracia, que no es por la bondad de Dios. ¿Por qué está guardando tradiciones con los judíos? Y si usted ve en ninguna parte de la escritura, hermano, si usted ve en ninguna parte de la escritura, Pedro replica la corrección de Pablo. En ninguna parte de la escritura, Pedro dice, estás equivocado, Pablo, y no seas malcriado porque yo soy Pedro, ni más ni menos que Pedro, el que confundidamente voy a ser el papa de una iglesia. El que dicen que yo le voy a suceder esto a otro, yo no le estoy sucediendo a nadie, sino que Pablo me está regañando a mí, que soy Pedro. Y yo, Pedro, Papa, que soy el poderoso y la cabeza, supuestamente estoy equivocado y me está corrigiendo Pablo. Y Pedro no está replicando nada. Porque Pedro es cierto que era ordinario y era temerario, pero también Pedro reconocía que se equivocaba. Parte B del verso 8. En ti serán benditas todas las naciones. Esa promesa hecha allá a Abraham, esa bendición a todas las naciones, era el nacimiento del Mesías Yeshua. Era el nacimiento de nuestro Salvador. Esa es la promesa. Y Pablo la está explicando aquí. Pablo cita el Antiguo Testamento, hermano. ¿Creía Pablo en el Antiguo Testamento? ¿Conocía la ley Pablo? Claro que sí. Pablo está citando aquí. ¿Entendió Pablo que la promesa que estaba dicha allí, que en ti Abraham serán benditas todas las naciones, estaba queriendo decir que iba a venir un Salvador, un ungido de Dios a salvar? Y eso es lo que quería decir. Esa era la bendición que íbamos a tener. No una maldición, sino que una bendición. ¿Y cómo no va a ser una bendición alguien que pague por mí, hermano? ¿Cómo no va a ser una bendición que alguien pague por mí? Eso es lo mejor que puede haber, hermano. Que alguien pague por uno. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, ya que ustedes están hablando de Abraham y se sienten orgullosos ustedes como judíos, descendientes de Abraham, quiero decirles que Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Y tenía que ser fe. Tenía que ser fe. Yo no sé si tú te imaginas esto. ¿Te imaginas esto? Imagínate que yo fuera Abraham y de pronto yo aquí teniendo mi casa, teniendo todo, mi esposa, teniendo mis hijas, no sé la reacción de mi esposa, y yo decirle un día, ¿sabes qué, mi amor? Me ha hablado alguien que dice que es Dios y quiero que agarré las maletas porque vamos a un lugar. ¿A dónde vamos, amor? No sé. ¿Y quién te habló? No sé. ¿Y quién te dijo? Que ahí va a ser bonito. ¿Y cuál será el camino? No sé. ¿Y cuánto tardaremos? No sé. ¿Cree que tu esposa te seguiría, hermano? ¿Cree que su esposa lo seguiría? Estando bien, viviendo bien, teniendo ustedes su ganado, teniendo su casa, teniendo todo realizado, ¿cree que saldrían con una maleta a ese camino? ¿Lo harían? ¿Creen que nuestras esposas nos apoyarían, hermanos? ¿Creen que nuestras esposas dirían, sí, mi amor, me voy contigo? Te digo, está loco. Tú estás aquí, a ver qué tomó, comió mucho, a ver qué. Allá amanecido diciendo que hay un Dios y que vamos a agarrar camino y teniendo todo aquí. ¿Creen que nos podrían seguir, hermano?
Amanece un día tú diciéndole que no te vayas tan lejos, pero ¿tú crees que podría, que te creería? Y vos, sí, mi amor, ¿y qué llevamos? No sé. ¿Y para cuánto tiempo? No sé. Así fue llamado Abraham. Y por eso es que Abraham tuvo ¿qué? ¿Qué es lo que tuvo Abraham? Fe. Fe, hermanos, y fe es la certeza de lo que se espera, pero no sabes qué esperar. Y la convicción de lo que no se ve porque no lo ves. Abraham no veía nada ni sabía nada. Y agarra rumbo con las maletas. Y qué preciosa su mujer. Porque para que lo fingiera, le he dicho, pobrecito el viejito loco, a ver a dónde va a llegar. No sé hasta dónde. No es fácil, hermano. Si hoy pasara eso, es más, si a mí me mandaran a predicar a otro país y mi familia y me están llamando y no me voy, ¿no es cierto? No me voy. No me voy. Si me invitan allá a predicar, ¿y cómo saber si estoy desobedeciendo a Dios? ¿Cómo saber? Pero Abraham, ¿qué tuvo? No, ¿qué ponderas tú? ¿Tu familia o a Dios? ¿Ah? ¿Tu familia o a Dios? Ay, hermano, como no usted que no... Pues yo me pongo como ejemplo, yo también lo viví. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe de Abraham. Si Abraham estaba bien ubicado, si tú lo piensas bien, Abraham estaba bien ubicado, no tenía por qué moverse. Es fácil mover de alguien que está en desgracia, sin trabajo, sin nada, pues agarra para cualquier lado. Pero alguien que está bien fundamentado con toda su familia, con su casita, con sus comodidades, y de pronto decirle que vaya a un lugar que no sabe cuál es y ni cuánto tiempo va a tardar. ¿Qué les parece? Esa era fe. Esa era fe. Sí, ¿vale? Sí. Una cosa admirable era de que Abraham era idólatra. Con eso más, que Abraham ni siquiera adoraba a Jehová, sino que él ni lo conocía, para nada. Y su costumbre era la del pueblo ahí. Con eso más. Y otra cosa importante es que estas cosas sucedieron mucho antes de la ley. Sí, sí. Por eso Pablo está diciendo la fe de Abraham. Los que son verdaderos descendientes de Abraham son los que son como él, que tienen fe. ¿Cuántos somos como Abraham? Bueno, verso 9, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, vamos a aclarar esto, porque todos los que dependen, ¿de qué depende tu vida, hermano? No mentir, no robar. La ley, las obras de la ley. Hablemos de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Veamos. Para los judíos, la ley, la palabra ley y los escritos, para los judíos, obvio, si Pablo está charlando con judíos cristianos, debemos de ubicarnos en ese contexto para que tú entendas qué entendían ellos por ley. Para los judíos, la ley se dividía en ley ceremonial. Esa era la primera ley, la ceremonial. ¿Y qué era la ley ceremonial? Esta clase de ley se relacionaba específicamente con la adoración judía, la ley ceremonial. Como digo, qué bueno, yo te invito a leer la Biblia. Con mi familia estamos leyendo y estamos recordando mucho. Y leímos los capítulos donde Dios está dictándole, Dios mismo está dictando cómo iba a ser la vestimenta del sacerdote, cómo iba a ser su templo, cómo iba a ser el arca de la alianza, los metales, la madera, cómo lo iba. Él dicta. Entonces, para la ley ceremonial era cómo iban a adorar, cómo se iban a presentar, hasta dónde iban a llegar los adoradores y hasta dónde iba a llegar el sacerdote, qué iba a hacer el sacerdote, qué iba a hacer el pueblo cuando pecaba. Esa es la ley ceremonial. Y es buena. Y Dios la dio al altar con uno
unas hilachas que andan allí que dicen tipo judía y dicen a brincar y a hacer un montón de galabandranes allá en la adoración. Pero eso es más, ni siquiera en la adoración judía está eso. Eso lo hacía el pueblo cuando estaba alegre y estaba haciendo una parranda, pero no en el templo. No lo hacía en el templo, sino cuando ganaban una batalla o habían tenido una victoria. Pero si tú lees, te darás cuenta. Entonces en la ley ceremonial que te explico, que es lo que tiene que ver con la adoración. Luego seguía la ley civil. Y la ley civil era, este tipo de ley servía para las relaciones de la vida diaria entre cada uno de los judíos. Esa era la ley civil. Y servía para relacionarse. Si el hermano José le prestó $1000 al hermano Juan, pague los $1000, no se haga loco, no diga que la plata y el oro es de Dios y por eso no lo va a regresar. No. Allí decía claro, si un hermano le robaba un buey a otro, si un buey mataba, había normas que cumplir. Y Dios se las dictaba qué es lo que tenían que hacer. Y esa era la ley civil. Si un hombre le prometía matrimonio a una mujer y no le cumplía, ahí decía lo que tenía que hacer. Si un hombre no le daba hijo a una mujer, lee, disfruta la Biblia, léela con tu familia para que te enteres todo lo que a los judíos les fue dictado. Pero fue dicho a los judíos. Yo no lo soy, no sé si tú estás ubicado, pero yo no lo soy. Aunque me dejen crecer la barba, como dice, yo no lo soy, no lo voy a hacer. Y luego terminábamos con la ley moral. La ley moral que todos conocen. La ley moral es la que contiene los 10 mandamientos y que sirve para que nos sintamos limpios y puros. Es la única que usan las iglesias y las congregaciones para juzgar y sentirse puros. Y en la ley moral aparece, bueno, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiente. No te harás imagen ni semejanza de nada, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, de lo que está en el mar, ni te inclinarás. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y hoy cada rato anda gente, con el perdón, ay Dios, por Dios. Y yo a mis días casi le estoy en la boca cuando el nombre de Dios no es para juzgar. Entre los israelitas, un niño ni siquiera puede decir la palabra Yahvé, Elohim, Adonai, Shaddai, hasta que tiene 7 años. Hasta que tiene 7 años. Y aquí agarramos changoneta el nombre del Todopoderoso. Por eso los judíos no veían como eso. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. Acuérdate del día de reposo. 6, bueno, ¿y para qué se los digo? Si ustedes que lo guardan, no lo guardan, se lo saben. Bueno, y la ley moral. Pero sumadas todas estas leyes eran 613 mandamientos. Entonces volvamos al verso y mira lo que dice ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Son malditos. ¿Por qué son malditos? Y Pablo lo dice aquí, termina de leer el verso y dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas. Y si te fijas bien, mira lo que dice tu palabra, lo que dice bien, en el libro, no dice en el decálogo, en el libro de la ley. Miren lo que dice, no dice la ley moral, el decálogo, no, los 613. Ahora te pregunto, si no te sabes ni los 10 que son la ley moral, ¿y cómo vas a guardar los 603? Entonces estás maldito. O sea, si no cumples uno de esos, estás maldito. Ahora, ¿quién de aquí de esta congregación puede cumplir los 613? No vayamos lejos. Los 10. No vayamos lejos. ¿Cuánto le fue dado a Adán y Eva? Uno. Uno le fue dado a Adán y Eva. Uno. ¿Y lo puedo cumplir? Pero ustedes son más, porque bueno, si ustedes dicen, uno, no puedo cumplir. Uno. No puedo cumplir. Entonces estamos fritos bajo la ley. Pablo habla claro y Pedro
me imagino cuando Pedro estaba escuchando esto, porque Pedro estaba siendo doctrinado, porque este sermón se lo está dando a Pedro después de verlo hacer con los judíos, los parapetos judíos ahí. Y Pablo le estaba diciendo, ¿qué te pasa? ¿Sos maldito? ¿O qué? Que no has entendido. Y eso es lo que estaba diciendo. Y le deja ir eso. Y mira el verso, lo que le dice, todas las cosas del libro de la ley, es decir, que la ley implica que tú hagas. Y la gracia y la bondad de Dios es que tengas fe. Y vos te vas para Peroles por fe en mi Cristo Jesús. Voy para el cielo. Gloria a Dios, amén. A mí no me importa que me estén diciendo esto, claro, por fe, no por obras, porque la ley necesita obras. Por eso dice aquí, para hacerlas. La ley dice hacer. La ley dice hacer, no mentir, no robar, no adulterar, no codiciar. ¿A quién lo codicia, hermano? Qué bonito tu pantalón, qué bonita tu cara, qué carrazo. ¿Quién no codicia? ¿Ah? Somos codiciosos, hermano. Vamos a la ciudad o al mall o vamos a un súper. ¿Cómo que quiere eso? Y este viejo desgraciado tan pobre que me conseguí. Quieren cosas. ¿Ah? Y usted, mamá, no se pudo fijar en otro, no es un desgraciado. Solo el alma en el cuerpo tiene. Y aquí nosotros. Y deseamos cosas codiciando. ¿Y por qué no se buscó un ingeniero? Mamá, mire lo que vino a agarrar. Que no se fijó. Codiciando cosas. Mire, casa de fulano. A saber qué está haciendo. Bueno, codiciamos. Yo, perdón, Señor. Codiciamos. Mentimos. ¿Damos falso testimonio? Damos falso testimonio. Hoy que está en auge la política, somos tan trompudos. Ese gobierno mañoso. Me gustaría a mí que viniera la policía y lo agarrara a ver cuál es la prueba tiene que usted que se ha robado algo ahí. No, pero yo no, ¿cuál es la prueba que tiene? Llévenmelo preso. Usted solo anda repitiendo y no tiene ninguna prueba de nada. No tiene ningún papel, ni ha oído, ni ha escuchado nada. Y dice que son mañosos. Somos atrevidos nosotros. Y estamos dando falso testimonio. Y dice que no hay que dar falso. Pero como la lengua es más rápida que la mente, hermano. Y por eso, bendito Dios, que no nos damos por grado. Yo apenas estoy aprendiendo a cortar a la mitad de lo que estoy diciendo. Cállate, trompudo. A la mitad. No tengo la velocidad de parar y callarme todavía. No sé usted. O muchos de ustedes, digo, uno se deja ir. Por eso la ley juzgaba y la ley decía hacer. ¿Y cuántos estaríamos exentos de que nos aplicaran esa ley? Verso 11. Y que por la ley, bueno, y Pablo no deja ningún espacio, ningún ápice de duda de que están malditos los que están por la ley. Porque dice aquí en este verso 11, y por la ley ninguno. Dos palabras claras. Ley ninguno. No sé cuál de esas no entienden las personas. Que por la ley ninguno. Ninguno quiere decir ninguno. Nadie. No cabe ahí. O sea que por la ley, hermano, usted se va a salvar. Sí, porque yo creo en Cristo y hago obras. O sea, el Evangelio más la ley. Si tú no te bautizas, es una obra. No te bautizas. Y que por la ley, verso 11, ninguno se justifica. ¿Qué justifica? ¿Qué justifica? Déjame ilustrarte esto. ¿Qué justifica? Ser declarado inocente, ser declarado no culpable, explicar que no soy culpable. Cuando nos llevan ante un juez, lo que hace el defensor es justificarlo. Pero si estaba con el cuchillo en la mano, lo acababa de recoger. Lo acababa de recoger. ¿Y que se lo sacó para que respirara el muerto? No, pero dice que vio uno que lo metió y lo metió para tapar la herida porque se desangraba. ¿Qué está haciendo el defensor? Justificando, no tan sinvergüenza. Y tratan de justificar a la persona culpable. Y le dije, vos decís que no.
Y yo te voy a defender. Pero lo metió, sí, pero dije que fueron 3 puñaladas, no es que lo volví a sacar para que respirara y luego para taparlo. Y tratan de justificar. Pero cuando lo justificó, el Cristo a nosotros fue de una vez y para siempre, un solo sacrificio. Y Pablo le está diciendo, y por la ley ninguno se justifica. Es decir, aunque cumplan los 613 mandamientos, no voy a ser justificado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para acusarme. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para ver lo santo que es Dios. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Era la sombra, para que todos quedaran bajo maldición y reconocieran que Dios es santo. Gloria a Dios. Y que necesitamos ser salvos. Para eso servía la ley. Para declararte culpable. Para declararte que sos prófugo, de que has violado las leyes de Dios. Para eso sirve la ley, pero la ley es buena y la ley es santa. Pero la ley es letra, no es vida. La ley es algo escrito y Dios es un Dios vivo y es amor. Gloria a Dios. Entonces la ley sirvió para decirnos la podredumbre que somos, o como dijo el profeta y el escritor, soy una podrida llaga desde mis plantas hasta la coronilla de mi cabeza. La ley, si a mí me aplican estos 613 mandamientos, he violado, si no es que todos. Y solo este día, si me preguntaran cuántos, una vez conversaba con alguien y me dijo, ¿y cuáles son mis pecados? Y le digo yo, bueno, te voy a comenzar solo con los 10 mandamientos. Ahora, le digo yo, desde 7 años para allá tenías conciencia y ya se te suman los pecados. ¿Cuántos pecados crees que has cometido de 7 años a 30 que tenemos ahorita? Te hablamos de mentiras, te hablamos de codiciar, son bastantes. Y a eso agregarle que traes un pecado ya por naturaleza. Y lo de ver, sí son bastantes. ¿Y cuánto crees que vas a pecar de aquí para allá? Ahora, nuestro Redentor nos perdona todos los pecados. Y esto era lo que Pablo estaba diciéndoles aquí. Y dice entonces, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, por la fe, ¿y qué es fe? Ya hablé de que es justicia, y ya hablé de lo que es la ley, y hablamos que la ley, había ley ceremonial, ley civil y ley moral, que suman 613 mandamientos que le fue dado a un pueblo. Y hablamos que la ley fue pagada en la cruz, y que la ley es buena, y que la ley no desapareció hasta que se cumplió completamente toda. Y la ley se cumplió en Cristo Jesús. Así había sido profetizado. Mucho tiempo antes de que sucediera, así había sido profetizado. Ahora había que creerlo. Y el problema de los judíos es que no lo creían, no tenían fe. ¿En qué no tenían fe? Que el Mesías Yeshua era su Salvador. ¿En qué no tenían fe? En que en su muerte y en su derramamiento de sangre era yo justificado y eran pagados todos mis pecados. Y eso es lo que te salva. Los que nos escuchan y nos ven, lo que nos salva no es el cumplir la ley. La ley sirve para declararme condenado, pero la gracia sirve para declararme salvado por fe, si yo creo. Y Pablo está corrigiendo esto, y no es el evangelio, no es la fe más, no. Pero es que la fe sin obra es muerta. Es que yo no te estoy hablando de la vida práctica. Ya te dije que todo tiene su lugar. Es cierto que yo soy salvo por fe, pero también debo de obrar, pero las obras Dios las preparó de antemano. Ay, hermano, pero yo miro a la hermana Chepita que no hace obra, a ti no te importa. Cada uno lleva su carga. A ti no te han puesto a juzgar, te han puesto a creer la palabra. Y cada uno de nosotros debe ayudarle a otro hermano a llevar sus cargas si puede, pero al final será él el que va a llevar sus cargas. Aquí estamos viendo que Pablo no dejó pasar por alto una actitud incorrecta de Pedro y estaba corrigiendo.
Y aprovechó Pablo, como siempre, no hablaba cualquier cosa y dejó ir todo un seminario doctrinal sobre la ley y sobre la fe, sobre la ley y sobre la gracia. Y Pablo coloca la ley en su lugar correcto y hasta el punto correcto. Ya no tiene sentido. Si antes le fue dado en la ley sacrificar un cabrito, si antes le fue derramar sangre de un inocente por el culpable, y todo eso era sombra para que entendieran que cuando venía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta allí iban a llegar los sacrificios. Después de quitarle el pecado del mundo, ya no tiene sentido ninguna misa, ningún sacrificio, ya no tiene sentido, porque ya fue pagado todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no tenemos que hacer nada, porque entonces no tuviéramos fe. Entonces estuviéramos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz nos sirvió. Pero clarito lo dijo el último de los profetas, y dijo Juan, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita. Y él en la cruz dijo, tetelestai, consumado es. Es decir, ya no tiene sentido seguir haciendo sacrificios, porque el máximo sacrificio ya lo hizo el Hijo de Dios. Amén por eso, hermanos. Eso es lo que tenemos acá. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y cuando dice por la fe vivirá, significa que así como fui salvo por fe, ay hermano, tú fuiste salvo por fe, pero ahora a echarle ganas, hermano. Sacrificio, fuerza, hermano. No, fe. ¿Cómo dice? Por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Por fe, mañana voy a pecar menos que hoy. Por fe, algún día seré una mejor persona de lo que soy hoy. Por fe, algún día dejaré de fumar. Por fe, algún día dejaré de beber. Por fe, algún día dejaré de ser como soy. Por fe, algún día agradaré a mi Señor. Por fe. Es por fe. Es por fe. Eso es lo que tenemos que creer. Es por fe. Por fe voy a comer mañana. Por fe, si Dios se acuerda de mí, me despierta, viviré mañana. Por fe. Tú vives a diario por fe. Nadie te ha prometido, a ninguno de nosotros que está aquí le ha prometido que va a amanecer mañana. Pero por fe usted ya hizo hasta planes para mañana, ¿no es cierto? Algunos hasta la comida de mañana tienen. ¿Y quién les ha dicho que van a meternos? Por fe, hermano. Ahí está fe. Esta es fe. Esta es fe. Usted no tiene la seguridad ni lo ha prometido, pero por fe usted está preparándose para mañana. Pues por fe nos preparamos para la venida del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por fe que Él viene por mí. Por fe debo prepararme para su venida. En ese sentido. Y dice aquí verso 13. No, verso 12. Y la ley no es de fe. Es decir, si a mí un pastor o un líder me pone leyes, ya no es por fe. Y si me pone el reglamento, ya no es por fe. Ya no es por fe. Hermano, pero si es solo por fe, entonces ¿quién va a regañar a los creyentes? No, hermano, no se trata de autoridad. Es la fe. Cuando yo muera, este año nos hemos encontrado mucho con la muerte. No sé qué lección nos quería dar nuestro Creador. Si prepararnos, si ver si lo que decimos lo vivimos. Pero cuando muere un creyente, debemos de celebrar, porque Él va donde nosotros estaremos después. Amén. Amén. Él no va a un lugar oscuro, va a un lugar bello, donde ya no hay llanto, donde ya no hay enfermedades, donde ya no hay dolor. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Un día estaba con un profesor en la escuela y como tanto, hasta en la escuela una muerta, una maestra que ya le he contado yo, testaruda, que ni jubilar de aquí no gozó ni un día de jubilación y murió. Y le digo yo a él, bueno, como
nadie sabe para dónde vamos. ¿Cómo? Yo sé para dónde vamos. Pero te voy a decir un reto, le dije yo. Supongamos que yo vivo la vida cristiana y tú también no vives la vida cristiana, vives como te da la gana creyendo que no hay Dios. Y morimos los dos. Y muertos los dos nos damos cuenta que tú tenías razón y que no hay nada al otro lado. ¿Qué perdí yo? Nada. ¿Y tú? Nada. Pero ¿qué tal? Y morimos los dos. Y al otro lado vemos el infierno y vemos el cielo. Y yo me voy para el cielo y voy. Entonces yo mejor me preparo y no me estoy arriesgando a eso. Y se quedó pensativo él. Y aquí es donde entra la fe. Hay mucha gente que no cree las cosas que van a pasar, porque solo viendo cree y no cree por fe. Y estamos acostumbrados a ser desconfiados por eso. Y la fe y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero dijimos que por la ley estamos fritos porque nadie cumple toda la ley, si es honesto, a menos que Dios se haya equivocado, porque Él dijo que no hay justo ni aun uno. Pero si aquí alguno me corrige al Señor y dice: no, el Señor no estaba pensando en mí, que soy santo y puro y no cometo pecado. Perdón, ¿verdad? Si no sé, pero aquí dice que nada. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Está claro, hermano? Cristo nos redimió. ¿Está claro aquí? Es decir, ya la ley que penaba sobre ti, estás libre. Eso es lo que dice aquí. Estás redimido, no debes nada. Y entonces yo, ¿por qué? Debo de guardar el sábado. No debo de hacer nada. ¿Por qué? Y ahora soy libre de la ley. Soy libre en la ley. No para pecar, no para libertinaje, porque siendo yo nacido de nuevo, dentro de mí hay el poder del Espíritu Santo que ahora me dicta y me corrige. ¿Verdad? Me dicta y me corrige. Pero aquí Pablo declara en el verso 13: Cristo nos redimió. Y redimió está en el presente, pasado o futuro. Pasado, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué era para nosotros la ley? Maldición. ¿Por qué? Porque obvio, íbamos a ser malditos porque no podemos cumplirla. Al no cumplirla, estamos condenados. ¿Verdad? Porque al que no cumple la ley, será condenado. Hecho por nosotros maldición. Es decir, que lo que la ley me iba a aplicar a mí, se lo aplicó al Todopoderoso, mi Salvador. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14: para que en Cristo Jesús, oiga bien la palabra aquí, para que en, ¿dónde es mencionado usted? Vamos a ver. Para que en, es decir, hermano, déjame ilustrarte esto. Este es Jesús, este es Yeshua. Yo en, no yo solo ante Dios. No. Yo solo no. Yo en, quien me lleva al cielo es Jesús. Él me redimió, no yo solo. Lee el verso, mira lo que dice 14. Para que en, o sea, está clarito ahí que no yo solo, sino que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los que somos nosotros, a los que estaba despreciando Pedro. Y aquí le estaba afirmando Pablo a Pedro que los gentiles ya eran salvos y que no tenían que circuncidarse ni guardar nada, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Déjame decirte esto, para que Dios dijo, para que estos se den cuenta que yo no estoy mintiendo, para que estos sepan que no estoy bromeando. Yo no conocía esta palabra, y esta palabra no, creo que es en los tianguis, no sé dónde se usa, las arras.
Yo como no soy hombre de negocio, hermano, no tengo nada. Los que viven del negocio conocen bien esta palabra. Me vas a dar las arras. Hasta que tengo un amigo que bueno, tuvo dinero y este sí jugaba con plata. Entonces una vez hicimos un negocio y me dijo, te voy a dar las arras. Y yo no quería nada. Yo le iba a vender un motor que habíamos traído a Estados Unidos. Y entonces, creo, no recuerdo, en $1000 como que se lo iba a dar. Y él me dijo, te voy a dar las arras. Y yo nunca había oído esa palabra. Y me daba $500. ¿Y qué es esto? Le dije yo. Esto es para que vos sepas que no estoy bromeando. Y para que vos no se lo vendas a otro. Yo creía que si venía otro y me daba 1200, yo le regalaba lo que ya no después de hacer eso. En los tratos de los hombres, yo no sé, en los tratos de los que hacen esas cosas. Entonces, cuando en la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras, significa que Él no está bromeando. Y para que te des cuenta que no está bromeando, te ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros. Para que nosotros entendamos que no está bromeando y el diablo sepa que nosotros ya estamos comprados y que aunque Él diera más, no nos puede llevar. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. El diablo ya no nos puede llevar, ni nos puede llevar por nada, porque ya están las arras en nosotros. Y es el poder del Espíritu Santo. Entonces ya no hay negocio con nadie más, solo con nuestro Salvador, el Eterno. Amén. Él nos ha salvado y tenemos las arras como seguridad. Hermano, pero yo no sé si tengo el Espíritu Santo, ¿cómo puedo saber? Es la siguiente pregunta que puede hacer alguien. ¿Cómo siento algún calor, algún frío? ¿Qué debería sentir yo aquí adentro como mariposa en el estómago? ¿Qué debería sentir yo? No. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo llega a ti no es frío ni calor, ni porque chillas o no chillas. Primero debe llegar a tu mente, entender el mensaje del Evangelio y creerlo. A lo más que tú lo crees, el Espíritu Santo te sella y a partir de ahí tienes dos naturalezas. ¿Y cómo sé que tengo dos naturalezas? Porque vos ya no vas a sentir placer en pecar. Ahora, después de que peques, y aunque sientas un placer momentáneo, vas a tener un terror de culpa durante todo el tiempo no confieses. Allí comienza a florecer el Espíritu Santo, porque Él nos empieza a declarar todo lo incorrecto que nosotros hacemos. Y ya lo vivimos tranquilo. Ya no puedes, cada vez que pecas tienes que arrodillarte y confesar, porque si no lo haces, adentro eso te anda carcomiendo. Y esto a los líderes y esto a todos, cuando tienes el Espíritu Santo. Pero, si tú, hermano, dices que has creído, y te vas para el mundo, andas como rana en charco, no sentís ninguna situación ni de conciencia, porque a partir de Adán y Eva, aunque no tengas el Espíritu Santo, tienes la conciencia con la que te va a juzgar Dios. Porque esa es otra pregunta que a veces hacen. Y los que no oyeron el Evangelio y se murieron, ¿cómo son juzgados? Por su conciencia. Así lo dijo Dios. Nadie queda invicto aquí. Yo me aseguraría de creer, porque cuando yo, hermanos, oí la gracia, yo no sé si ya creía o no, pero yo volví a confesar y volví a creer, porque yo entendía mal el Evangelio, pero ahora sé que soy salvo por gracia, no por una obra mía. Entonces, y las arras de mi seguridad y mi salvación es el Espíritu Santo en mí. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Gozo, paz, alegría, felicidad. Bueno, algunos chispotados de esto de tener, hermano. Algún chispotado de esto de tener. Y si no, pues pídelo. El Señor que dice, el que no tiene el Espíritu, que dice, pídelo. Que Dios lo da sin medida. Gloria a Dios. Somos salvos por gracias. Termino diciendo aquí en este párrafo que quedamos ahí en el verso número 14, en donde termina el primer discurso Pablo aclarándole a Pedro esta situación y nos aclara a nosotros igual la vida que debemos llevar. Gloria a Dios cada mañana, porque somos salvos. Pase lo que nos pase, somos salvos. Y no dejen que nadie te diga lo contrario. Eres salvo, eres un hijo de Dios y tienes vida eterna. Gloria a Dios. Nadie puede decirte lo contrario, hermano. Que nadie te lo diga.
ni tu vecina, ni tu amiga, que no te pongas en duda, porque a los Gálatas esto fue, la serpiente llegó a ponerles dudas, a meterles otras cargas, para que ellos ya no sintieran gozo, sino que sintieran la presión de la ley. Nosotros somos libres de eso. Y Pablo aclara, aunque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.